Bueno, pues parece que está chispeando en estos momentos cuando son las 2:07 de la tarde de hoy martes. Empieza el café de periodista, el tiempo está pues bastante raro porque hace humedad, hace incluso bastante calor, pero está chispeando y estamos en lo que se llaman los clásicos días de otoño. ¿O no, don Miguel Ángel de León? Buenas tardes. Muy buenas, Javier. Sí, ya estamos, ha caído, me refiero a una nube, como se ven en los dibujos animados, focalizada, por ejemplo, por ahí por la zona de los cuarteles, 4 gotas, pero es tiempo de otoño. Ya va tocando, que se la pasa que tenemos al mismo tiempo un bochorno más veraniego, pero ciertamente estamos en un día un poco raro. De hecho, estamos en cambiante. temperatura de 24, 25 grados para estar en otoño y en esta época del año. Don Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Pues la verdad es que está bastante bien a nivel de lo que es el Sí, calor, al ¿no? que le guste el calor, digo. Sí, porque hay gente que dice que el buen tiempo es cuando hay calor. Bueno, hombre, ya toca un poquito de lluvia, sí toca. El año pasado por esta época ya había caído un chaparrón fuerte en el mes de octubre. Por ahora no nos hemos estrenado la temporada de lluvia, que para quien no lo sepa, estamos en esa temporada de lluvia, que tampoco es para tanto, no son los monzones, pero alguna gota debiera haber caído ya. Bueno, Usoa Ibarra, buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que ha caído ha sido la red eléctrica en parte de Arrecife. Ha afectado a 900 personas, que no son... 900 personas no, perdón. A 900 clientes de Endesa, sobre todo situados en la zona centro de Arrecife. A nosotros nos ha tocado de lleno. Nosotros estamos, por si alguien no lo sabe todavía, en las instalaciones nuestras están en el Arrecife Gran Hotel. Pues bueno, pues hemos tenido varias interrupciones. Esto nos está perjudicando al funcionamiento normal de la redacción, porque se nos va todo, los ordenadores, los monitores de edición, en fin, la verdad que es casi un milagro que hoy podamos estar aquí con todos ustedes en directo. Luego vamos a tener dentro de 10 minutos escasos, si nos responde, al vicepresidente del Gobierno de Canarias, a Román Rodríguez, lo vamos a tener vía telefónica, vamos a hablar de presupuesto. Y hablando de presupuesto, don Miguel Ángel, dicen unos que, y sobre todo lo dice Coalición Canaria, que ha tocado menos dinero a Lanzarote que en el año 2019, es decir, el proyecto de presupuesto para 2020 recoge un 14% menos de crecimiento y 11 millones menos de euros. Sí, lo peor que has dicho, bueno, no lo peor, porque efectivamente Coalición Canaria supongo que lo habrá dicho, yo no leo notas de prensa, pero supongo que lo habrá hecho a través de nota de prensa. Bueno, de momento no lo digo. Si le pones apellido ya empezamos a politizarlo, ya la gente empieza a dudar, porque claro, Coalición Canaria, ¿qué va a decir? Pues que los presupuestos no nos benefician precisamente. Hablando de dinero, yo no soy precisamente muy especialista en asuntos económicos, pero en hablando de dinero se supone que las cosas y las cuentas tienen que estar muy claras. Es decir, porque las cifras son las que son y da igual las siglas que tú pongas detrás, que lo diga Coalición Canaria o lo diga otro partido político, luego las cifras son las que son. Generalmente, históricamente, Lanzarote siempre sale mal en esa fotografía final tocante a los presupuestos, pero sí es verdad que el PSOE, dado la deriva última que tiene, aquello que dicen los viejos del andar de la perrita, el entreguismo absoluto que hay, lo hemos visto, por ejemplo, en asuntos concretos que aquí hemos tocado muchísimas veces, como lo de la reforma electoral, por ejemplo. El entreguismo me refiero el que no hay ninguna respuesta por parte de los representantes del PSOE en Lanzarote en concreto. Cuando habla el PSOE regional, no digamos cuando habla el PSOE nacional, no hay nunca ningún posicionamiento firme de reclamación, pero yo sí me creo que eso sea así y hablamos antes de empezar precisamente de que hay islas también periféricas, incluso con mucha menos población que Lanzarote, que casi siempre se ven beneficiadas en ese reparto de cuentas. La Palma tradicionalmente, este año también se habla de La Gomera, casualmente Casimiro Curvelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, tiene una gran, fue quien decidió finalmente hacia dónde iba el pacto regional, es decir, si iba hacia la izquierda o hacia la derecha, y finalmente fue el famoso Pacto de las Flores, y por lo tanto no sería de extrañar que ahora se beneficie esencialmente, si en otros momentos fue islas como La Palma, ahora islas como La Gomera. Luego lo pagaremos los demás, como siempre. Para aportar datos, sí, será mejor. Hay que aportar datos, me refiero, de cosas que no están Usoa y Sergio, que no constan. Por ejemplo, el Palacio del Congreso no consta una partida específica para el famoso Palacio de Congreso de Arrecife, ¿no? Hay gente que cree que se debería de mantener al menos una partida de 1 millón, 1,5 millones para iniciar las obras, porque ahora mismo van con retraso y se tiene que reactualizar el proyecto que hizo en su día Carlos
Bueno, que presentó ya Carlos Morales Sí. en su día, el arquitecto, ¿no? En su día se presentó, incluso se habló con claridad de lo que iba a ser ese, digamos, el edificio, ¿no? Pero, pero tiene que readaptarse a las nuevas... Sí, sí, ya estaba todo proyectado. Además, lo que me extraña es que no haya un dinero para hay que tener en cuenta una cosa, que estamos hablando, como bien explicó Jorge, de un proyecto, ¿eh? Es decir, todavía quedan las enmiendas. Es cierto que Lanzarote recibe 11 millones menos en comparación con el presupuesto del año anterior. También es cierto que el presupuesto a nivel regional es mayor que el del año anterior, y también es cierto que islas como La Gomera, donde está Casimiro Curbelo, que es miembro, aunque oficialmente no es miembro, digamos, no es consejero en el Gobierno de Canarias, sí es miembro, y gracias a él está conformado el Gobierno de Canarias, ha aumentado un tanto por ciento importantísimo, cerca del 40, del 30% el presupuesto con respecto al año anterior. Es normal. Por otro lado, lo vemos a nivel nacional, cada vez que se pacta con partidos nacionalistas, las comunidades autónomas donde están esos partidos nacionalistas reciben más dinero y más compensaciones económicas en los presupuestos. Como lanzaroteño, pues hombre, siempre nos gusta tener más, ¿no? Pero siempre va a haber una isla que tenga menos, ¿no? Y en esa isla siempre va a haber medios de comunicación y tertulias de este tipo en el que se planteen las posiciones, ¿no? Y se diga, oye, qué penas que somos de Lanzarote. Creo, y tengo entendido, Jorge, que luego podemos hablar con Román Rodríguez. Vamos a intentarlo, sí, al menos hablar con Román Rodríguez, que es el vicepresidente del Gobierno de Canarias y también el consejero, en este caso, de Hacienda. Y responsable de esto, responsable máximo de la elaboración de estos presupuestos, que nunca son fáciles en Canarias. Usoa, algunas partidas que se echan de menos, hemos podido hablar de lo informativo con alguien. Sí, hemos hablado con el presidente de la Cámara de Comercio, por eso él también reconoce que en los anteriores presupuestos siempre hay algunas cifras que se maquillan, ¿no? Y el Palacio de Congresos, sabiendo en ese momento que el suelo tenía sus dificultades en cuanto a titularidad y otras cuestiones legales, pues a lo mejor el hecho de que hubiese una partida destinada año tras año al Palacio de Congresos sin que se pudiese ejecutar, pues es lo que llamamos maquillaje. Pero es que casualmente ahora ya el Cabildo ha solicitado ese proyecto para actualizar, ¿no? Digamos, lo que dejó hecho en un principio Carlos Morales, y parece que en términos legales ya hay más claridad y por lo tanto no se entiende que el Palacio de Congresos no tenga una partida designada en los presupuestos del 2020 cuando dice José Torres que es factible que las obras pudiesen comenzar en el próximo ejercicio. Y el Centro Integrado de Formación Profesional también creo que desaparece. Eso me parece una vergüenza y me extraña además que los parlamentarios ellos mismos no hayan dicho nada al respecto, porque es una de las apuestas, sobre todo en esa diversificación económica real que se puede plantear la isla de Lanzarote, porque estamos diciendo que a los jóvenes hay que darles una alternativa académica y de cualificación profesional, pero cercana a la realidad del mercado. Y ahora mismo pues hace falta otro tipo de cualificaciones profesionales que no tenemos. En este sentido es fundamental esa apuesta por el Centro Integrado de Formación Profesional, y llama la atención que es que no tenga ni un euro con respecto a lo programado, proyectado o incluso consensuado en ejercicios anteriores. Es una materia además que está dentro de ese perfil de reclamación que hace el Partido Socialista o los que conforman el Pacto de las Flores, que es hablar de la cualidad de la educación, y en el caso de Lanzarote, en este tema en concreto, pues nos han dado claramente la espalda. Y luego con el tema de la escuela de pesca, también creo que al final han conseguido casi salvar 1 millón de euros, pero tenían dificultades al respecto inicialmente. Bueno, también se habla porque bueno, lo del Centro Integrado de Formación es que además de que es necesario, es que las instalaciones están totalmente obsoletas y desfasadas, el material que allí se encuentra, ¿no? Y habría que renovarlo y ponerlo al día. Luego también se echa de menos por parte de algunos actores, en este caso empresariales de la isla, el tema del puerto de Órsola, que había que mejorarlo, había que separar por una parte la parte donde va la mercancía, el pasaje, y la parte de la basura, y de momento está todo en el mismo sitio. En fin, hay que hacer unas obras de mejora. Luego se echa de menos que La Graciosa, que es mucho octava isla, pero no tenga un presupuesto específico, ¿no? Dedicado a la isla de La Graciosa, con nombre y apellido, ¿no? En fin, cosas son algunas de las quejas. No sé si tenemos la posibilidad de poder escuchar, en este caso creo que habla por Coalición Canaria Pedro Sanginés y también José Torres por la Cámara de Comercio. Bueno, estamos
Cuanto menos es de sorpresa, ¿no? Una bajada de un presupuesto del 14% cuando el presupuesto en general sube un 8,8%, por lo tanto, sí echamos de menos muchas partidas. Esta es la valoración inicial que hace el presidente Cameral de unas cuentas que podrían mejorar en el periodo de enmiendas, pero que dejan en el tintero inversiones estratégicas en La Graciosa o, por ejemplo, en el Centro Integrado de Formación Profesional Zonzamas. Tenía 800.000 euros y ha desaparecido al completo. Torres reconoce que hay muchas cuentas maquilladas con cifras que luego no se acaban de ejecutar, pero pide a los parlamentarios que corrijan algunos vacíos como el Palacio de Congresos, que se queda sin fondos. Este edificio, que es una deuda histórica que tenemos, como mínimo tenía que tener el mantenimiento de la partida, ¿no? Y esperemos que así sea y que vuelva a aparecer, porque es precisamente ahora cuando ya el Cabildo logró poner en marcha el acondicionamiento de la parcela para poder ordenarla y que se pueda construir el palacio, y posiblemente en el 2020 ya podemos empezar con la construcción del mismo, en este caso la licitación. A quienes tampoco ha sorprendido este recorte es a Coalición Canaria o Partido Popular, que observan cómo Lanzarote ha perdido peso político en el gobierno autonómico. Me parece un tremendo error y que además, no solo contentos con esa subida generalizada de impuestos, nos quitan 11 millones de euros de inversión. ¿Pero qué pacto es este? ¿Qué gobierno es este, no? Los presupuestos de la comunidad autónoma son el reflejo de una cadena de sumisión de este pacto de las flores al gobierno central, al que no quiere reclamar los 1.500 millones de euros que nos deben, y por eso hay toda clase de recortes, subidas de impuestos, recortes que a Lanzarote afectan en inversión. No solamente aparecen 11 millones de euros menos reflejados de las islas que más retroceso experimentan, sino que el FEDECAN está también al 50%, en lugar de 160 millones de euros aparecen solo 80, y ya veremos de qué manera afecta a todos los proyectos que estaba previsto financiar hoy y en el futuro. Hasta la primera semana de diciembre hay de margen para presentar enmiendas a las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. Bueno, pues estas son las reacciones a las partidas que tocan del presupuesto del Gobierno de Canarias, del proyecto de presupuesto. Precisamente tenemos al vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, don Román Rodríguez. Muy buenas tardes, don Román. Muy buenas. Bueno, don Román, aquí en Lanzarote, después ya hablaremos del presupuesto en general, pero aquí en Lanzarote no está muy contento cómo salió la fotografía de la isla en estos presupuestos. Esto suele ocurrir mucho, ¿eh? Bueno, yo no estoy contento con el presupuesto que llevamos. Este es el presupuesto que hemos podido hacer a sabiendas de que no hay gobierno en España, a sabiendas de que no hay ley de presupuesto estatal, a sabiendas de que estamos en un proceso de enfriamiento de la economía, a sabiendas de que la rebaja de impuestos que hizo la derecha en el último proceso de presupuesto está haciendo un daño irreparable, a sabiendas de que tenemos gastos consolidados sin cobertura presupuestaria, y con todos sus inconvenientes hemos elegido el presupuesto que se puede hacer. Es un presupuesto que crece solo el 2,7 y que por lo tanto hemos orientado el gasto sobre las verdaderas prioridades que consideramos más importantes, que es mejorar la sanidad, la educación, la lucha contra la pobreza, mejorar la vivienda, la crisis climática, mantener más de 1.000 millones de euros en inversión, y ahora esperar que el Gobierno de España se conforme después del 10 de noviembre, cosa que tengo dudas, y que tengamos una ley de presupuesto, porque sobre este presupuesto vendrán las cuestiones pendientes. Cuando tengamos gobierno en plenas funciones y nueva ley de presupuesto, pues vendrá más dinero para las infraestructuras turísticas, para las infraestructuras educativas, para el empleo, para la pobreza, para el sector agrario. Es un presupuesto suelo, un presupuesto base, y lo que hemos hecho es orientarlo sobre los grandes servicios públicos y los compromisos que adquirió este gobierno. Los sectores económicos y las políticas sociales crecen mucho más que la media, porque este es un gobierno de progreso que prometió en la campaña pues orientar el presupuesto sobre esto que he comentado. Está en el pacto de los 4 partidos, fue el debate de investidura del presidente, por lo tanto el presupuesto con estas limitaciones, que son muchas, es un presupuesto que hace justicia a los compromisos que las fuerzas progresistas hemos hecho en campaña, en el acuerdo y en la investidura. Hay una de las quejas y de las críticas que más hacen la oposición, hablan de sumisión por parte del Gobierno de Canarias y sobre todo de su presidente, no sé si también se refieren a usted, de su presidente, no sé si se refiere también a usted, don Román, en el tema de la exigencia con Madrid. Hablan ahora mismo, ayer denunciaba, creo que era Coalición Canaria, que prepara ya una enmienda a la totalidad de esos presupuestos, porque dice que ustedes ya han dado por perdido los 500 millones
que el Ministerio de Hacienda se niega a reconocer como deuda en carretera y lo pone como superávit, es decir, para pagar a los bancos. Ya estaba cuando llegamos a esa consideración, ya discutiremos las enmiendas, que presentan enmiendas como aparte de la lógica de estar en la oposición. Hay algunos que se tendrán que acostumbrar a esta condición, mandaron durante demasiado tiempo y las cosas no están como para presumir, ahora les toca a la oposición y es legítimo que aspiren a hacer las cosas de otra manera, pero lo que hay que decir es que esos 500 millones a los que se refiere Coalición Canaria están en el superávit del año 18 desde diciembre del pasado año, de manera que eso está en la contabilidad nacional, una decisión de la Intervención General del Estado, que no es el Gobierno, y la Intervención General del Estado, como no hubo acuerdo, como no se firmó el convenio pertinente, colocó ese dinero en la digamos, en el superávit del año 18, pero eso lo hemos heredado de ellos. Es decir, que no se puede hacer nada con respecto a eso, no se puede hacer nada. Sí, nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con eso que heredamos y hemos abierto una negociación con la ministra en funciones, que ya veremos si sigue, para que ese dinero pueda ser rescatado a través de un convenio finalista, que no puede generar gasto estructural, y he sido yo quien ha defendido eso. El presidente, ante la ministra, estaba bloqueado cuando llegamos y al menos hemos abierto un espacio de negociación. No es fácil, porque, insisto, desde diciembre del 18, estando el clavijo de presidente y Rosa Dávila de consejera de Hacienda, la Intervención General del Estado colocó ese dinero en el superávit de la comunidad. Nosotros lo seguimos discutiendo, pero eso no es nuevo, eso es una cosa que heredamos de ellos. Sergio Calleja quería hacer una pregunta, Román. Rodríguez, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buena. Yo simplemente era conocer en tantos por ciento si es solo Lanzarote la que pierde en relación a los presupuestos de años anteriores o por el contrario, todas mantienen la misma línea. Vamos a ver, perdemos, para que se hagan una idea, el presupuesto que tenía en carretera, escuche bien, 219 millones de euros. 219 millones de euros. Y eso a pesar de que Clavijo había firmado un convenio con Pedro Sánchez, sin pistola en el pecho, porque quiso, que tocaban 60 millones en el año 18, 60 millones en el año 19 sí, y 90 millones en el año 20. De manera que el presupuesto solo en carreteras en el año 20 pierde 129 millones. Si no te transfieren el dinero, no lo puedes presupuestar. De manera que el capítulo de inversiones cae una media de un 7% en toda Canarias. Le decía Román, discúlpeme Román, simplemente le decía porque aquí hay una comparativa, sabe usted fue presidente del gobierno de Canarias y cada vez que toca hacer un presupuesto hay alguna isla que se queja más que otra. Nos cuentan que La Gomera al tanto por ciento ha sido espectacular en su vida en cuanto a este proyecto de presupuesto. ¿Eso es cierto? No, pierde menos que la media. Pierde menos que la media porque tiene 1,5 millones más de lo que de la media, 1,5 millones más de euros, que es una cantidad moderada, teniendo en cuenta también que el peso específico de la representación de la Gomera del gobierno funciona. Es como cuando nosotros pretendemos estar en Madrid. Ahora en Madrid vamos juntos con Coalición Canaria para tener representación, ¿sabe para qué? Para pelear por esta tierra y para tirar para acá. Bueno, pues eso es lo que hace Casimiro con su hija. Y eso supone 1,5 millones más de la media de reducción. También pierde inversiones, pierde menos, pero estamos hablando de estas cantidades. Por lo tanto, los presupuestos de inversión retroceden un 7%, menos de lo que nos haría retroceder solo la rebaja del convenio de carretera que firmó Clavijo con Sánchez, frente a 200 millones firmó 90, y a pesar de eso hemos hecho un suplemento de recursos propios para mantener unas inversiones en torno a los 1.000 millones, y por lo tanto todo esto se discutirá ahora por nuestro proyecto de ley, pero ahora el Parlamento se tiene que enmendar y mejorar, como se hace siempre. Pero la oposición está jugando el papel, duro papel, ¿no? El de oponerse a lo que ellos mismos hacían, pero allí pondremos las cosas en su sitio. No se pueden sorprender con que existan 500 millones del superávit del año 18 vinculados al tema de carretera, porque eso fue lo que ellos posibilitaron porque no fueron capaces de firmar el convenio. Nosotros lo vamos a seguir discutiendo, pero están desde diciembre del 18 en el superávit. Que no se sorprenda con lo que ellos hicieron, porque eso es una herencia. Miguel Ángel de León, una pregunta, Miguel Ángel. Don Román, el pacto de Coalición Canaria con su partido, con Nueva Canarias, de cara a las elecciones generales,
creó algunas disidencias internas. Su compañero, su correligionario Antonio Morales, el presidente del Cabildo, manifestó públicamente su desacuerdo con este pacto. Las últimas encuestas están hablando de la posibilidad de que efectivamente puedan obtener finalmente representación tanto Coalición Canaria como alguien, bueno, como el candidato, en este caso Pedro Quevedo, en el Congreso, es decir, que haya dos representantes, que vuelva a sumar el nacionalismo en el Congreso de los Diputados. Si se da la gran sorpresa, la que no está de momento vaticinando las encuestas, pero que hay un rum en zona que todavía no recoge la demoscopia, si se da la gran sorpresa y hay un descalabro me refiero en el sentido de que el PSOE no solamente no suma, sino que va a restar, eso puede finalmente influir en el futuro del actual pacto regional, del conocido como Pacto de las Flores, y puede crear también de nuevo inestabilidad en el mismo. Bueno, yo creo que hay que ir despacio. Primero, el domingo es muy importante que la gente de Canarias vote, ¿O no? y nosotros creemos que hay que votar nacionalismo, hay que votar canario, porque si no tenemos representantes propios allí, se olvidarán de nosotros, gane quien gane. Cuando hemos estado en Madrid influyendo, determinando, hemos podido defender esta tierra. Cuando no ha sido así, sea PP o PSOE, se olvidan. Por eso, a pesar de nuestras diferencias, que las tenemos, lo acabamos de ver en relación al presupuesto del año 20, hemos levantado la vista, hemos visto las cosas en perspectiva, poner la luz larga que llamo yo, y hemos decidido juntar la fuerza para estar en Madrid. ¿Por qué? Porque si no estamos, nos tratan mal. Vamos a ver qué pasa el domingo. Mi impresión es negativa. Yo creo que el bloqueo que han generado los grandes partidos estatales no va a ser fácil de resolver, pero hay que estar ahí. Y es muy importante que Coalición Canaria, que Nueva Canarias tengan representantes, y en estos días pues estoy yo, todo el mundo, echando una mano para conseguir votos canarios para tener representación en Madrid. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Pues lo veremos el domingo por la noche. En principio, una cosa son los ayuntamientos, los cabildos, gobierno de Canarias, y otra es la política española. De manera que no tiene por qué producirse ninguna interferencia, pero nunca se sabe, la política es compleja, y por lo tanto habrá que esperar acontecimientos. Ahora tenemos gobiernos locales, gobiernos insulares y el gobierno de Canarias en pactos de progreso. Yo los defiendo, creo que están funcionando, hay que darles tiempo, y tenemos a nivel del Estado una política distinta, de otro nivel, donde coincidimos y hemos juntado la fuerza, de manera que lo que espero yo ahora es que la gente no se quede en casa, participen. Nosotros llamamos a votar canario, votar a los de aquí, a nuestros propios representantes, porque si no estamos allí, aseguramos no. La historia pone en evidencia que los grandes partidos estatales se olvidan de Canarias. Anoche en el debate se vio. Aquí al final, entre Franco y Cataluña, se llevaron el 80% de los contenidos del debate y las cosas que importan a la gente, que la sanidad, la educación, los problemas de Canarias, eso quedó en un segundo, no, en un quinto plano. Y por lo tanto ahora hay que concentrarse para tener un buen resultado el domingo, garantizar representación, y luego ya veremos. Insisto que las instituciones todas están relacionadas, pero son planos distintos de la política institucional. Pues don Román, muchas gracias por estar aquí en Lancelot Televisión, en el Café de Periodistas. A ver si un día, don Román, que desde que usted ha sido nombrado vicepresidente, creo que no ha venido por la isla de Lanzarote. Sé que está usted muy ocupado. No. Hemos estado levantando los líos del presupuesto que hemos generado y proyectando este presupuesto, que lo hemos hecho, insisto, con muchas limitaciones, con un contexto muy negativo, y además en un momento en verano. La última vez que estuve en Lanzarote tuve unos días de descanso y tuve que interrumpir en el mes de agosto los 5 días que había elegido para ir a Lanzarote, 3 me tuve que volver a Tenerife y Gran Canaria por reuniones, pues estábamos en todo el proceso del presupuesto. Ya hemos presentado el proyecto, la semana que entra tenemos bastante actividad en el pleno, y cuando vaya a Lanzarote, visita obligada a Lancelot Televisión, ¿no? Pues don Román, se lo agradezco que esté por aquí, al menos en este caso por teléfono. Muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Buen día. Bueno, eran los 10 minutos pactados que teníamos con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, también consejero de Economía. ¿Qué te ha parecido, Usoa? Un poco viene, no sé si Mira, yo ahora mismo coincido con él cuando dice que estamos en una situación compleja, y esa situación compleja se traduce en 5.602 desempleados más en octubre en todas las islas, en toda Canarias, el PIB canario que retrocede, la economía en general que se estanca, y en el caso de Lanzarote 500 personas prácticamente en el paro solo en un mes. Superamos ya los 11.000 y pico desempleados en la isla. También, ¿eh? Pero es que
ellos negaban la mayor cuando hablaban de que no se avecinaba crisis económica, hasta el punto de prometer el oro y el moro y un cambio trascendental y una transformación hacia lo social, hacia lo que requiere muchísimos fondos económicos, porque todo el mundo sabe que la educación, la sanidad y los servicios sociales son factores deficitarios, ¿no?, dentro de un presupuesto. Entonces, este señor, ¿cómo ha hecho las cuentas hasta ahora? Es una cosa que me llama él lo la que viene atención. a decir es que se han encontrado unas cuentas mucho peor, unas previsiones de ingresos mucho peores de las La famosa herencia. de la herencia. Eso es que está muy, un clásico ya, muy ¿no? utilizado Y, ya. Hermano se ha hizo y bárbaro. además ha tenido, que ahí yo creo que tiene algo de razón, que la inestabilidad que existe en España Pero no ya. sabe exactamente el dinero que Pero pueden ingresar. Sí, pero es que yo pero, me he podido Jorge, que tiene que preguntar, ver me he claro. podido preguntar Sí. lo que yo creo que también muchos están haciendo en casa, ¿no? Vamos a ver, si le cuesta al Estado transferir todo lo que debe a Canarias y además por sentencia judicial, ¿por qué tiene que aprobar los presupuestos aquí y ahora? ¿Por qué no espera unos meses? Porque es que los presupuestos hay que aprobarlo antes de finalizar el curso político. Bueno, eso es lo que en dice la marzo. teoría, pero en la práctica todos sabemos Hombre, que la- no es Ya, así. en la práctica se pero puede aprobar lo muy mejor es tarde. tener presupuesto para poder un gobierno y una empresa es tener presupuesto. Es verdad lo que dice Usoa, que aquí a veces cuando se está en la oposición se dice una cosa y después cuando se toca gobernar, después las cosas se complican mucho, ¿no? Porque no es tan fácil. De hecho, se han visto obligados pues a tocar a la puerta de los ciudadanos, es decir, con más impuestos va a subir el IGIC, que va a subir para todo el mundo, es decir, cuando usted compre cualquier cosa, pues usted va a tener que, si usted gasta al año, vamos a suponer 1.000 euros al año, pues le va a suponer medio punto más de Pero coste, ¿no? Román tiene mucha experiencia en esto en político, incluso también en intentar torear en los medios de comunicación cuando se le preguntan cosas y te responde lo que te da la gana. Y es normal, porque lo tiene complicado. Vamos a ver, que el gobierno central no responda no significa que Lanzarote vaya a recibir menos, porque hay otras islas que van a recibir más. El caso de La Bueno, Gomera... él me sorprendió porque dice que todo ha bajado, Pero es menos que, La Gomera, ¿no? Bueno, Digo, pues, yo a entender. Sí, pero es que siempre te metía el asunto de las carreteras absolutamente para todos. Comprendo que es una situación complicada, también comprendo que es un proyecto y que quedan las enmiendas. Dentro de todo lo que ha respondido, lo que le preguntó Miguel Ángel me parece lo más interesante, pues este asunto de economía, al fin y al cabo, pues no deja de ser un dinero que está ahí, que es vaporoso y que no sabes Sí, que nunca si va a llega. llegar o no va a llegar, ¿no? El tema del pacto de las flores, que la verdad que tampoco le entendí que te respondió. No, yo tampoco. Ah, Pero bien. sobre- No, lo sobre que, vino los a, lo volúmenes- que vino a decir es que el pacto funciona bien, pero que de aquí al futuro nunca se sabe. A ver, navegan entre dos aguas, que es algo clásico entre políticos veteranos. Estamos hablando del que fue presidente del gobierno de Canarias con otro socio, y el socio se llamaba Partido Popular. Es decir, que es capaz de gobernar con el Partido Popular o con el Pacto de las Flores, que se reclama como de izquierda, es decir, son políticos profesionales en ese sentido, de que son capaces de venderte una cosa y la contraria con la misma cara. De Simplemente todas maneras, es y- complicado que, Sí, por muy lo que él está complicado. diciendo, no, complicado lo que está intentando, porque en su propio partido usted lo dijo, no todo el mundo está a favor de pactar, digamos, con Coalición Canaria y En Gran partido. Canaria casi En Gran nadie, Canaria casi nadie. Por eso digo que va a ser, Porque es el enemigo va a ser natural. complicada la cosa, pero como él dice, en política ya se sabe que nunca se sabe. Bueno, hay una noticia hablando de los presupuestos, Sergio, y que ha llamado la atención para algunos, y es que a la Fundación César Manrique, bueno, por lo menos la han premiado en estos presupuestos y le van a dar 100.000 euros de subvención, lo cual no está mal. Es cierto que no es la primera vez, pero sí es la primera vez que se le da, digamos, directamente este dinero. El año pasado creo que hubo una partida superior, pero... cuidado, Pero no era para la Fundación. no era directamente para la No, Fundación, era para los sino actos, para el centenario. Para el centenario, de César Manrique. pero no para la Fundación. Esto es un dinero que ingresa en cash, digamos, en Y caja. que se me olvidó preguntárselo a Román Rodríguez, mira que lo tenía en mente, era una de las preguntas, Sí. ¿por qué se incluye a una fundación una subvención me da igual, como si son de 2 euros, quiero decir, o de 4.000 de las distintas pesetas? Pero No porque sé si usted es muy ve habitual. que es una fundación privada. lo que Es se una refiere. fundación privada, una No fundación que necesitada tiene de unos mucho dinero. beneficios realmente importantes, cosa de la que me alegro muchísimo, porque esos beneficios vienen de un turismo que, por cierto, la propia fundación en ocasiones pone en duda, pero que ha recibido 100.000 euros, que es poco, en realidad, esto es calderilla, para la propia fundación es calderilla, digo, para que se hagan una idea de lo que factura, que me parece muy bien que facture. Yo no soy como la propia fundación que parece que odia a la gente que gana dinero,
pero ellos sí, es como esto de consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Quiero decir, pero sí es bueno, hubiese sido bueno preguntarle al propio Román Rodríguez si es habitual darle a fundaciones, porque no solo existe la Fundación Manrique en Canarias, hay otras fundaciones y si es habitual darlo. Creo que es fácil darle un repaso y ver si es habitual darle dinero a las fundaciones de momento privadas. es la primera vez que recibe en los últimos 8 años que tengamos nosotros constancia. No sé qué opinas tú, Miguel Ángel. Se está dando un desgaste bastante celérico con respecto a la imagen de la propia fundación. Hay gente que comenta, por ejemplo, hace unos, a lo mejor 15, 20 años, que había gente que llevaba las pegatinas de la fundación. A mí me las mandaban, aunque yo nunca las puse en el coche, pero había gente que llevaba las pegatinas en el coche de la fundación. La fundación tenía un prestigio porque todavía estaba fresca la huella de Manrique. A día de hoy no solamente esto ya no existe, no se ve esa imagen, sino que en las redes, cuando digo de las redes sociales, cuidado con esto, porque siempre hablo de personas que se manifiestan con nombres, los 2 apellidos y su fotografía, es decir, no son comentarios anónimos en prensa digital, que eso es muy fácil, lo pueden hacer ellos mismos, a favor o en contra. Son personas que se manifiestan ellos mismos. Y hay un desgaste que se está produciendo con respecto a la fundación. Esta misma noticia, por ejemplo, que estás comentando, ha generado ya muchísimas protestas precisamente porque la gente piensa que la fundación no es Cáritas, por ejemplo, no se dedica a dar comida a los pobres, a los necesitados, sino que además es una entidad, aparte de privada, que tiene beneficios sustanciosos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Y que sus dirigentes no cobran precisamente. Yo soy amigo personal de alguno de ellos, de los principales, pero que estos son ellos, ¿no? Que cobran generalmente, hasta donde yo sé, bastante bien. Se está produciendo el desgaste. Yo creo que el desgaste, aunque Jorge mantiene la idea contraria, que es decir, que es la fundación la que tiene ascendencia sobre un partido político, yo sigo manteniendo que es al revés. Bueno, es mi opinión, y es un partido político quien tiene absolutamente politizada y sectarizada a la fundación y está desgastando su imagen, la imagen que tenía hasta hace poco tiempo, más o menos inmaculada. Inmaculada me refiero porque la gente veía la fundación a César Manrique y ya empiezan a ver otra cosa distinta, que es un asunto que tiene que ver con el electoralismo, con sectarismo político, y que ya no representa exactamente lo que era Manrique, sino que está representando a unas concretas siglas políticas. Cada vez que vienen aquí dirigentes principales de esas siglas políticas, lo primero que hacen, es más, los alcaldes de aquí, de esa sigla política, la presidenta del Cabildo de esas siglas políticas, la primera acción es, como si fuera el Vaticano, van allí a la fundación a retratarse, nunca mejor dicho lo de retratarse, porque quedan retratados en la foto final. Es decir, lo que quiero decir es que la fundación está perdiendo en ese sentido mucho crédito social. Creo que es peligroso para la imagen, ya no digo la fundación que hay que meter sin cuidado, sino de la figura de la memoria de Manrique. Miguel, vamos a tener intervenciones más cortas, porque si no Usoa, la pobre, que lo resume todo, pues no puede hablar. Usoa, ¿a usted le parece bien, mal, normal, lógico? Ni bien ni mal, porque tampoco sé cómo se van a dirigir esos 100.000 euros, que es un poco lo que estábamos comentando esta mañana en la radio, ¿no? Es una entidad privada, sí, pero hay otras entidades privadas que también reciben montantes económicos de la administración pública, siempre que se justifique y se fiscalice que efectivamente llega al fin último que se ha propuesto, que no sé cuál es. Puedo entender que como la Fundación César Manrique ha estado durante todo este año y seguirá con ese programa de actividades muy dinámico, gratuito, yo creo que en el 100% de las actividades pues pueda plantearse el dinero o la subvención que le ha podido dar el gobierno regional, pero esto es una hipótesis porque no tengo absolutamente ni idea, o a lo mejor es el dinero que recibe una fundación que tiene el copyright, digamos, también de la propia marca Manrique, de la obra de Manrique, etcétera, y puede estar recibiendo ese montante económico. Simplemente decir que los presupuestos ahora mismo en España son los de Montoro, es decir, los del Partido Popular. Yo sigo insistiendo en lo que ha dicho Román Rodríguez porque no comprendo muy bien por qué tenemos que tener unas cuentas que nos van a llevar una subida de impuestos inevitable, porque mi teoría es que ellos quieren cumplir con su programa electoral, un programa electoral que se coge con pinzas porque no estamos en la situación de prometer lo que han prometido. Y antes de pasar a la publicidad y que se vaya a Usoa, que tiene hoy mucha prisa, también hay otra noticia que, bueno, no sé si a ustedes les ha llamado la atención, Sergio, y lo leo en Lancelot Digital, está ahora mismo de primera. El Cabildo deja de publicitar el Museo Submarino en Londres. Además, este lunes desapareció de la página web de los CAT el material informativo de esas instalaciones, considerada la primera en fondos marinos de Europa. No sé de qué te extraña, desde que está dentro del grupo de gobierno PP, Partido Socialista, y especialmente este último, pues lo que ha hecho es arremeter contra ese museo submarino. Ya lo hizo en su etapa de oposición, no le gustaba nada, sobre todo lo que no le gustaba era la ubicación, que ellos interpretaban que estaba ubicado para facilitar
el negocio de determinados empresarios que no le caen bien. Fitur y la última feria de Londres sí se utilizó digamos, los folletos, los trípticos donde aparecía además el museo submarino. Recuerden que ese museo submarino apareció en las principales televisiones importantes a nivel internacional, que no es cualquier cosa, que por mucho es como el artista digamos que hizo las esculturas que están en ese museo, ¿no? Hay determinados medios de comunicación que utilizan los logotipos que probablemente esté pagando la Fundación César Manrique, utilizan el propio logotipo del centenario y medios de comunicación con ese logotipo continuamente por el centenario, que no paran de desprestigiar la figura de Jason Decker. Es más, ese propio artista ha señalado a uno de esos medios de comunicación como, digamos, el azote contra el desprestigio de un artista que, por cierto, acaba de colocar unas esculturas en el Canal de la Mancha abiertas a nivel mundial, que ha llamado la atención. Y que, bueno, contra pues, el Brexit, es una llamada de Brexit. atención precisamente contra... Bueno, pues me parece que están en el camino las autopistas que están abriendo en contra de lo que se hizo o parte de lo que se hizo. Uso anormal que la retiren, dado que, en fin, siempre el PSOE se mostró en contra de ese museo. A mí me gustaría plantear una cosa a la audiencia. Yo no sé dónde ven la diferencia, porque yo no la veo. El Partido Socialista acusaba a Coalición Canaria de sumergir los fondos públicos en ese museo submarino, ¿no? Y Coalición Canaria ahora mismo está diciendo al Partido Socialista que están enterrando en el olvido esos fondos públicos, porque no van a promocionar donde ya en principio se hizo una inversión pública. Tanto monta tanto. Es que nos quedamos sin la posibilidad, digamos, de afrontar desde la opinión pública una crítica constructiva de lo que se hace en Lanzarote, porque se avanza un paso y se retrocede otros dos. Nos quedamos en el mismo punto de partida. ¿Que este museo le hace daño a la imagen de Lanzarote? ¿Cree que perjudica a los turistas cuando ven ese museo? Dice, oh, qué feo, esto daña mucho a Lanzarote, no voy a venir más. Está claro que para el Partido Socialista es una piedra en el zapato, entre otros motivos porque no quieren que se asocie con la obra de César Manrique, es decir, con la creación original de César Manrique vinculada a los centros de arte, cultura y turismo. Que puede haber algo de que a lo mejor la fundación o el Cabildo, quien gobierna ahora, no cree que es bueno para Lanzarote que se hagan centros turísticos que no sean los primeros que se hicieron bajo la batuta de Manrique. Sí, déjame decir una cosa, yo no creo que tenga ninguna repercusión ni positiva ni negativa lo que se diga en Fitur o lo que se diga en la feria. Es la World Travel Market, que el artista es británico. Es lo mismo, son ferias onanistas me refiero, que solamente tiene repercusión en la propia, es decir, lo que se hace desde Lanzarote tiene repercusión en la prensa de Lanzarote. Nadie en la prensa nacional, si hablamos de Fitur, aparece ni una línea sobre Lanzarote, y en la prensa de Londres no te voy a contar. Yo con respecto a la... De Londres, nada. Fitur No va a salir. No, estoy hablando de la de Londres. Sale la World Travel Market. Pero no tiene ninguna repercusión para el turismo. Hombre, Lanzarote, si es una feria mundial, bueno, pero vale, usted en fin, parece que es de San Bartolomé. De San Bartolomé. Pero ya se me fue el baifo, te iba a decir otra cosa con respecto... Con perdón a la gente de San Bartolomé por tener como vecino a Miguel Ángel, ¿no? Que lo de San Bartolomé no tiene la culpa. Pésimo representante. No, pero con respecto a lo del Museo Submarino, que a mí nunca me terminó de enamorar. Es muy duro. No, y creo que los datos más o menos, los datos terminan diciendo lo que... Pero sí es verdad que no tiene nada que ver. Te iba a decir otra cosa con respecto al artista, precisamente creo que es la nacionalidad inglesa, británica, la de los caballos, el de los caballos, que eso sí puede tener alguna repercusión, porque sí es verdad que en contra de lo que se intenta vender por aquí, por la prensa que maneja totalmente, que controla el PSOE, que es un poco menos que un Mindundi, que no lo conoce ni en su casa a la bendita hora de comer, sí que tiene bastante predicamento, tanto en Inglaterra, por supuesto, como de hecho ha colocado estos caballos, otros similares, en el mismo Támesis en su día. Es decir, para colocarlos en el Támesis no puede ser un Mindundi para que te den permiso, por ejemplo, para colocar una obra como esa, y efectivamente para que salga en los informativos la CNN y compañía, pues tienes que ser alguien más que un Mindundi. Bueno, la Foca Monje, que es el barco de Merlán. Es un buen cambio. ¿Qué tiene que ver la Foca Monje es el barco contratado por los centros turísticos en la época de Pedro Sanginés para que estuviera vigilante en el tema del museo, es decir, el que está allí. Vale. Por eso tiene algo que ver. Bueno. Se llama la Foca Monje. ¿Qué quiere que le diga? Pues se llama la embarcación. Es de Merlán y es los que hasta ahora llevan el servicio de vigilancia y control del museo. Lo que no se sabe, ni nadie lo sabe, hoy he podido hablar con dos casas de buceo, es si van a seguir o no.
De momento lo que hay es que en este caso las escuelas de buceo de Lanzarote, en Lanzarote, para que sepas, es donde más escuelas de buceo hay de toda Canarias. Es decir, no hay ninguna isla, a pesar de que Gran Canaria y Tenerife son mucho mayores, que tenga tantas escuelas de buceo. Y es una de las principales islas, junto con El Hierro, donde más escuelas de buceo. Yo recuerdo hay. el año pasado, no estuve en Fitur, hace 2 años sí estuve en Fitur, también ha sido a Fitur, con permiso de Miguel Ángel. México, que tiene Usaba museo... Fiestur, porque yo la veo allí y está bien, todo el día sí. de fiesta. México, México 12 horas trabajando sin parar, que es pero... un país, bueno, sobre todo que utiliza su costa del Pacífico, ¿no? para atraer a turistas, aparte del gran encanto que tiene ese inmenso país centroamericano, presume mucho del museo submarino que tiene, que es magnífico, ¿no? Imagínense nosotros que la torpeza, porque yo creo que todo esto es torpeza por rabietas de políticos, es decir, la torpeza de tener un museo submarino que no va a venir como los talibanes se dedicaban a tumbar, digamos, esculturas, ¿no? Es que es un talibanismo de es lo que quería decir, la política revanchista. Es decir, oiga, si tenemos eso ahí, ¿por qué no? ¿Qué más te da utilizar el tríptico del año pasado y colocarlo en Fitur? No. ¿Qué más te da, tío? ¿Pero qué más te da? No, lo que pasa es que como está bajo el mar, ¿no? O sea, bajo el agua, no se percibe. Entonces, al no percibirse, parece que no tenemos realmente un sentimiento como de propiedad de ese espacio, de ese lugar, o de esas obras artísticas, o de lo que nos costó. Lo que nos costó, incluso promocionalmente hablando, focalizar, ese ¿no? lugar. La atención sobre el primero de los museos subacuáticos de toda Europa. Porque, por ejemplo, imaginemos ahora el museo arqueológico que está en la calle Fajardo, ¿no? Bueno, pues que cojan y no permitan a la gente acceder a él. Ya de por sí es para algunos deficitario, pues que el que quiera ir, que no pueda acceder. Entonces, que pongan una vallita y especifiquen exactamente por qué Pero no es un dejan a poco la gente penoso acceder, todo esto. que es un poco la situación que se puede dar en el futuro, en el sur, cuando ya no haya nadie que venda las entradas, cuando no exista, digamos, el propio mecanismo que se ha constituido con los propios clubes de buceo, o la operatividad y la logística que hace que este espacio tenga un sentido, ¿no? Consideraba, el propio Partido Socialista ya ha anunciado que va a quitar la taquilla y el taquillero y que va a quitar el barco. Es decir, ya ha advertido que él va a hacer eso. Pero yo recuerdo en el reportaje Las Manos se llama, ¿no? Que yo he ido a ver un par de veces, que me encanta además, o el propio... Se llama Las Manos porque son los colaboradores de la obra de Manrique. El Marcial, el amigo Marcial. Marcial Martín. Marcial Martín, alcalde de... Bueno, que estuvo allí, que colaboró mucho con los centros de arte, cultura y turismo, nos contaba en ese reportaje, para que vean, diariamente cuando se hizo el Mirador del Río, llegaban 4 turistas de media al Mirador del Río y supieron tener la tranquilidad, la paciencia de aguantar a que el turismo fuera mejorando y fuera conociendo poquito a poco, uno de los primeros centros turísticos que se construyó. Aquí no se ha tenido paciencia. Y no se ha tenido paciencia, entre otras cosas, porque no está a la mano de César Manrique. ¿Eso qué significa? Que a partir de ahora no podemos entonces... Es que me parece todo tan realmente... me parece mentira que esté ocurriendo esto en una sociedad. Oye, Manrique ha muerto, ¿qué pasa? ¿El resto de artistas no tienen derecho, aunque no hayan nacido aquí, de poder expandirse? Es que es un absurdo, y esto se lo explicas a cualquiera hace un par de años y no se lo puede creer. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero parece que los días lo tiene contado, como dice Sergio, ese museo submarino. Ahora vamos a 2 minutos de publicidad y seguimos analizando los temas principales de Lanzarote. Bueno, y hay una buena noticia, no van a ser todas malas noticias, que es lo que le gusta a Miguel Ángel. Miguel Ángel realmente lo que le gustaría es que Lanzarote estuviera cada vez peor. Bueno, digo buena noticia porque por fin, después de 3 o 4 años, porque aquí las cosas van así de despacio, don Sergio, el otro día iba allí al Charcón, a Rieta, y bueno, saludé al amigo Ricardo, que es el que lleva ese restaurante, y hacía tiempo que no iba a esa zona, y vi que ya estaba llegando el material para arreglar la famosa pasarela. Que es bueno, además, una pasarela. De Arrieta. Lleva 3 o 4 años rota. Sí, lleva muchos años. La verdad que ya los que vivimos por allí y solemos utilizar mucho esa playa, llevamos nadando, ¿no? De forma natural hasta el Espigón, ¿no? Que está cortado además desde que el temporal de hace no sé cuántos años
se lo ganó estaba Pepe Torres como alcalde de Fíjate tú. Arias. Lo que es Entonces la hace más de burocracia. 4 años. Hace más, mucho Hace más. ya 6 años, por lo menos. Bueno, yo también Oye, pero 6 años, oye, para arreglar una pasarela Pero además tampoco... que son tres pilares los que se rompieron, los que se partieron por culpa de los 3 pilares, que se dice pronto, que es una tontería. Pues Pero sí. esto, ¿cómo puede, yo sinceramente lo digo, cómo puede progresar una comunidad cuando se tarda para arreglar? Una cosa que todo el mundo está de acuerdo, porque no es que haya gente que esté en contra y otro a favor. Se pueda tardar 6 años en empezar las obras. No. Es que así no se puede hacer las cosas. Es que no puede funcionar. Usted imagínese que una empresa privada tuviera que tardar 6 años para hacer una acción. ¿Se arruinaría? Claro, pero como aquí el dinero es de todos, no es de nadie, pues oye, ¿qué importa? Pues ahí está, y estás 3 años como podría estar 6. Y mira que los alcaldes que han pasado, Todos han- incluido el propio Pepe Torres, pasando por Marciano Acuña y todos los que el que ha seguido. Bueno, y Alfredo de Villalba, hecho ha sido, lo han en la época intentado. lo reconoció, que en esto hay que valorar lo que hay. En este caso me parece que ha sido el alcalde actual de Aría, Alfredo Villalba. Alfredo Villalba. Esas son la gente que a mí me gusta, ¿no? Oye, reconoce que esto venía de atrás y se arregló de atrás. Es decir, la inversión ya estaba aprobada, ¿no? Está aprobada. y Estaba muy aprobada, aunque ahora se incluye en los El primero en mover presupuestos de, ficha fue el propio Pepe de Torres. 2020. Creo que quería decir algo usted. Sí, porque con respecto a lo de la buena noticia, mira, y lamento utilizar el anglicismo, pero eso viene del periodismo clásico americano, good news, no news, es decir, las buenas noticias no son noticias. Pero es que esta noticia todavía no lo es, ni siquiera es buena ni es mala, es que no es noticia. Mira, cuando sucedió esto, yo recuerdo en su momento comentarlo aquí, y Jorge me decía, no, pues ya se va a arreglar en 2 días, porque ya ha dicho el ayuntamiento que se va a arreglar, me acuerdo perfectamente. Por cierto, Yo le permito que usted me diga mentira. es que fue así porque porque yo lo también, dije. porque Es yo que también lo le digo a dije. usted muchas cosas. Vale, pero déjame terminar una cosa. Mira, hay otro no es exactamente un puente, stricto sensu, pero es similar a un puente también, que está a punto de caerse y que se va a caer en pocos días. Y que hay mucha gente, sobre todo extranjera, que está avisando que se va a caer eso, que se va a caer. Que tiene que ver con la entrada de los aviones, el famoso, las señales que hay luminosas para los aviones, y están las bases, las columnas, que son de 4 o 5 metros, algunas incluso a lo mejor más, que están podridas, que están hechas gofio, que se están ya con los hierros por fuera cayéndose. Y No, está pues, claro pues que eso a sí, ENA o pues, a quien le pues, corresponde, hasta que no caiga, no habrá noticia. Eso está claro. Pero ya la gente, mucha gente, me refiero, sobre todo los que pasan por ahí, extranjeros, alemanes, oye, ¿qué pasa con esto? Que nadie hace nada y nadie reacciona. Lo digo Hombre, pero yo creo, Miguel Ángel, sinceramente, creo que si lo que Sí, usted está pero diciendo es cierto, que sí es cierto, se ven las es imágenes. gravísimo. Claro. Yo lo que creo es que todavía habrán inspeccionado esas torres y le Seguramente. quedarán 2 o 3 años más. Sí, yo siempre más buena fe que yo no tiene nadie, pero lo que pasa es que conociendo el paño y lo que suele ocurrir por aquí, por Lanzarote, hasta que no se caiga no veremos ninguna reacción, incluso después de que se caiga, como el caso del puente de la Garita, en donde efectivamente yo creo que lleva más de 3, son como 4 o 5 años, y Está bueno, Pepe Torres, me estás diciendo ahora que se va a arreglar, bien, pero yo lo celebraré cuando se arregle, no cuando se prometa que se va a arreglar. No, porque aquí la no se época ya- promete, te estoy diciendo que ya está adjudicada la obra, que ya está el material Muy bien, en Arrieta. muy bien. Y en las próximas semanas nos confirmaba el actual alcalde del Sí. Partido Socialista que se va a comenzar Muy las bien. obras. Albricia. Y no tardará Ahí, mucho en hacerse, porque bueno, hay una serie de remodelaciones bastante No, hombre, mejorables, es que ya han aprovechado, que menos Han mal, puesto que farolas el y han proyecto puesto paseo. del anterior alcalde de Marcia Acuña, no solo aprovechó para mejorar también ya Se el le Señor explicó. alcalde y teniente alcalde actual, y ¿no? actual teniente alcalde de Marcia Acuña amplió el proyecto para mejorar toda la zona, que ya se merecía, cierto, en el merecía nor- un retoque, ¿no? Aprovecho para decir que en el norte hay un problema muy grave con los caminos rurales. No se pueden arreglar porque, según el propio alcalde, no hay colaboración por parte del Cabildo de Lanzarote en cuanto a la maquinaria que habitualmente se presta. Antes se entre prestaba, comillas, no sé si ahora. y están los caminos rurales, y no los digo yo, lo dice el propio alcalde, y señala directamente al Cabildo Por de eso Lanzarote como culpable. Y los caminos rurales, hombre, que en otro municipio donde no se utilicen tanto como en Aría, pues no alcen la voz, pero parece ser que el propio alcalde no está alzando la voz, yo no sé si porque coincide o no. Hombre, porque está pero teniendo muchas críticas también en redes sociales, por ejemplo, coches que han tenido accidentes por esa zona, por algunos de esos caminos, que Arriba, llevan ahí el de meses. Gallo, el Exacto, coche de exacto, Gallo es exacto. una cosa Lleva ahí vergonzosa. y nadie lo mueve, nadie lo quita, y hay mucha gente que se está Parece un alcalde de cosas bastante como esa. desaparecido, o a lo mejor está trabajando y uno no se da cuenta, pero sí es cierto que yo creo que de vez en cuando hay que alzar más la voz si te fallan la primera institución de Lanzarote, por mucho color político con el que coincida, Son y aunque no correligionarios, quieras criticar claro. demasiado al Partido Popular, que en este caso creo que es el que debería prestar la maquinaria, alza la voz. Mientras tanto, pues no sé, cuando los vecinos te demanden algo, lo mejor es intentar reaccionar, ¿no? Bueno, la pepetera no tiene que ver nada
con un artilugio parecido a las pateras ni nada. La pepetera es una especie de vehículo, furgoneta, que el actual candidato del Partido Popular, en este caso al Senado, se ha inventado por aquello de intentar llegar de una manera más eficaz a los ciudadanos, ¿no? Y van recorriendo en esa furgoneta. Ese es Paco Cabrera. Y este es Paco Cabrera, que también se presenta por el Partido Popular y se le ve bastante Está contento, Paco, contento por, no sé si será por los resultados o qué, que prevé, pero en cualquier caso hay que reconocer que Joel se lo está trabajando. Bueno, sí, ella suele ser bastante original en cuanto a sus campañas electorales. La última semana, esta campaña electoral solo ha tenido, digamos, un cortísimo recorrido y es lo que le toca, ¿no? El que conduce es Paco, ¿no? Sí, Y el que lleva... ahora sí, sí, el que desde conduce es muy Paco. de madrugada. Pero yo creo que eso es postureo porque estaba la cámara ahí. Me da a mí, no, pero yo creo que es bastante original y es una manera de destacarse. Fíjate, hay otros partidos políticos que ni siquiera están haciendo campaña, lo único que hacen es de determinado Porque medio. mira, aquí hay algunos partidos políticos que ya saben que van a ganar y realmente ni le hace falta, aunque después dicen que espérate. tienen un programa, que están entrevistándose con asociaciones, con colectivos. En fin, yo no los he visto, pero por lo visto sí se está haciendo. Es verdad que ya cada vez más, yo reconozco que ser candidato aquí en Lanzarote al Senado, después de unas elecciones que de abril, otra vez a repetir lo mismo, yo creo que hay que tener valentía para hacerlo. Hombre, claro, y más sabiendo el Partido Popular especialmente que tiene la derecha, que es la que fracciona el voto y la que le va a dar casi con total, no total seguridad, pero sí tiene bastante... También Coalición visos de Canaria ganar, está haciendo su el Partido campaña. Socialista. Samuel Martín, aunque yo siempre lo digo, pues obtuvo unos resultados extraordinarios. Coalición Luis Canaria, Array, con Luis Array, y ahora lo va a tener más complicado. ¿Usted vio el debate ayer? Vi ahora, el debate me refiero de los 5 no lo vi en candidatos, directo no porque- el de Lancelot, de los 5 No, candidatos no, del no, Senado. Estaba fuera de casa, pero sí, hoy, esta mañana, he visto hasta la mitad, justo cuando estaban hablando precisamente de la parte ya que tenía que ver con la cosa económica y tal. A eso a Pero usted no le interesa, No, porque- sí me interesa, como que no. Ah, la económica, sí. Yo, aunque no voto precisamente porque conozco el paño, no, me pareció, he oído, eso sí, muchos análisis a posteriori de quién estuvo mejor o peor. Me está llamando la atención y lamento porque a Jorge le molesta mucho, pero hay, incluso en prensa, en medios de izquierda, están elogiando el papel del ¿De Abascal? Sí, yo lo he leído y puedo dar, no voy a darlo para no. Pero serán Yo lo todos he leído. medios- serán los medios de analistas de medios, no precisamente de derecha. Porque el país daba que ganaba Ya he Pedro dicho Sánchez. que yo, como no he visto todavía la intervención completa, y la tengo ahí, con Movistar te permite verla Sí, después. el país utilizó a 5 especialistas, quiero decir, 5 analistas. Uno de los analistas le dio vencedora de los 5 De del los país, 5, uno le dio Bueno, a pero Vox. eso es democracia. Sí, lo que he dicho, es lo que estoy diciendo, por eso digo. No, pero es llamativo, ¿no? Pero es Abascal. llamativo que en el país aparezca alguien que está diciendo que el ganador, digamos, de alguna forma, de este debate fue el de Vox, llamativo. Hombre, yo Por lo que un sí, país- yo vi prácticamente el 70% Yo he visto el 50 más o menos. del debate y pasó sí lo mismo, ¿eh? sí me parece que ninguno ganó. Más bien, Bueno, todos realmente fueron... no gana nadie, pero... Sí, no, yo lo que Sí, creo sí. que todos fueron a no perder, a excepción, que es lo que quería decir, de Abascal, que era, digamos, en este caso, la novedad. Era la primera vez que participaba en Y lo aprovechó, ¿eh? en un debate, y además el lenguaje que él tiene es un lenguaje fácil de llegar a la gente, porque el tema económico y eso no se mete mucho porque se ve que de eso tampoco sabe mucho, pero sí sabe mucho de los sentimientos y sobre todo de lo que la gente habla en su No, pero casa. se desenvolvió muy bien porque, y analizando lo que han analizado sobre los que saben de esto, los especialistas, se movió muy bien, sobre todo con la cámara. Él mismo, como los otros no le contestaban o se querían hacer los amulados Sí, con esto, lo con esto que se ninguneaban hacían todo los el rato. amulados, él se abrió una autopista, digamos, directa a todo su mensaje, lo soltó todo, dijo cosas que habitualmente otro contrincante de izquierdas en este caso se le hubiera echado al cuello, no le respondió absolutamente nada. Lo que no trago es digamos, el discurso de algunas mujeres políticas. En este caso lo digo porque me da un poco de coraje que hablen de la testosterona que había porque no había ninguna mujer en el debate. Oiga, deje usted ese mensaje ya vacío, asfixiante, y además se centraban en la testosterona de la derecha, ¿no? De los 3 candidatos de derecha, del PP, del tal. Lo digo por Mónica Oltra, que no sé si es vicepresidenta en Valencia.
y Cristina, bueno, y otra conocida activista feminista, con todo mi respeto a la feminista, Cristina Almeida, oye, que hablaban del hombre de derechas como la testosterona más recalcitrante. No, ese mensaje yo creo que me parece una burla, a todos los que vimos un debate tranquilo, en ocasión, un debate de demócratas, un debate que por mucho que te guste o no Vox, si está el señor de Vox ahí, es porque lo votaron personas tan respetables como Mónica Oltra o como la propia Cristina Almeida. Es decir, pero no soportemos más que, oiga, que es que porque no me guste a mí el otro es de ultraderecha. Entonces, sí, entendemos que Podemos de ultraizquierda. Miren, ya basta, yo creo que tenemos que ser más demócratas. Alguien que no suele mojarse mucho, que es la propia presentadora, la señora Blanco, no recuerdo el nombre de pila, ¿cómo se llama ella? Sí. Blanco, la que lleva toda la vida presentando el gobierno del PSOE, el gobierno del Partido Popular, presentando los telediarios, aunque yo como no tengo costumbre de ver telediarios, no me acuerdo ahora el nombre de pila, pero sí es verdad que les dijo que en hablando Ana Blanco, que en hablando precisamente de estos asuntos, ella estaba entrevistada, los dos presentadores estaban haciendo ese debate con 5 representantes masculinos y que no había ninguna mujer. Pero es también ese discurso que hay que entenderlo, en ese discurso me refiero que todas las periodistas se reclaman, lógicamente, como feministas, aunque luego presentan concursos de belleza, de Miss Culo Bonito y cosas similares, ¿no? Pero es llamativo. Es triste, a mí me da pena. No, pero ella lo recalcó y me parece bien, no, pero me parece bien por una razón, porque ahí había efectivamente los candidatos son tanto de los de la testosterona, de los de la derecha, como la izquierda. También el partido que se reclama, que se llama como ¿cómo es? Podemos. No, pero en femenino, ¿no? Se llaman ahora. Sí, es verdad, ¿cómo era? Se me ha ido el nombre. Bueno, yo lo que sí sé, lo que vi, al menos vi que fueron a no perder, y eso hace que el que más ventaja tuviera para mí fuera el señor Abascal, ¿no? Y de hecho por eso yo creo que la mayor parte de los sondeos que se han hecho a primera hora de la mañana de hoy sobre el resultado de quién para ellos estuvo mejor o peor, pues sale la mayor parte, la media es bastante favorable, en este caso, al candidato de Vox. Yo también creo que es porque había como, la gente quiere escuchar algo distinto y es muy... Y está muy cansada de la corrección política. La corrección política, de oír... Precisamente lo que estamos hablando. Eso no quiere decir que después le vayan a votar. Eso no quiere decir que le vayan a votar, pero que aprovechó su situación. Quiero decir que uno esperaba, y Albert Rivera, que hay que reconocer que es un político, un animal político, la verdad... pero es muy pesado ya sacando las cositas en el atril, es pesadísimo. Una cosa que al principio tiene gracia, la segunda tiene gracia, ¿cuántas sacó? 14. Es decir, ya es que aburre, e incluso los analistas políticos advierten, ya Rivera ya está perdido. Las encuestas no solo le dan que va a ser los sondeos de opinión, el ciudadano va a perder pues más de la mitad de los diputados, sino que además le están dando que él en este debate pues no fue el menos favorecido. En cualquier caso, yo creo que Pedro Sánchez jugó su papel institucional, en mi opinión, casi fue allí como presidente del gobierno, presente y futuro, es decir, que él ya hablaba, hasta nombró a quien va a ser su vicepresidenta, sí, ¿verdad? de gobierno. Y luego le dijo a Pablo, otra vez a Pablo Iglesias, le dijo que tranquilo, que no está mucho por la labor de pactar con Pablo Iglesias, que más bien que le dejen gobernar. ¿No será porque no lo pidiera? Porque lo pidió, como hasta donde yo he visto, pidió 2 o 3 veces. Es que ni contestó a Pablo Iglesias, que le pidió. Absolutamente mendicante. A mí me parece un papel mendicante de por favor, tenemos que pactar. Me parece que no es el papel de un partido de izquierda. No se pronunció Pedro Sánchez. No. Y tampoco se pronunció cuando le preguntaban desde el centro derecha si iba a pactar con los radicales independentistas, tampoco respondió. Por una vez sí me creo, en este caso, al menos la parte de los sondeos, la demoscopia que está anunciando que sí se va a dar el sorpaso, pero aquel que se anunció que nunca se dio, con respecto a Podemos, con respecto al PSOE, que no se dio nunca, y patinaron ahí todos los sondeos, yo creo que sí se va a dar en este caso con respecto a Vox, con respecto, insisto, a Podemos, que se va a convertir probablemente en la tercera fuerza política. Y muchos de esos votantes, se lo crea o no la gente, digo porque yo conozco a mucha gente, o son extraterrestres o son muy raros, que en su día llegaron a simpatizar e incluso a votar a Podemos y que ahora te dicen claramente que van a votar a partidos como Vox. A lo mejor porque estamos hablando del populismo, del mismo populismo y aquello de que los extremos se tocan y que a veces coinciden en cosas, mensajes, como tú decías, mensajes fáciles que llegan con facilidad a la audiencia general. Don Miguel Ángel, nos tenemos que ir. Por cierto, Sergio, Dime. una bomba sin explotar obliga a evacuar
a la A la actriz actriz esta, conocida sí, sí. Angelina Jolie en Fuerteventura. En Fuerteventura no sé si estará por la zona de maniobras, donde se suelen hacer maniobras internacionales, quiero decir, donde se suelen tirar bombas de ese tipo, no sé dónde es, sé que es en el sur, la zona de maniobras, pero bueno, está muy bien, yo sé que Lancelot ha abierto o estuvo un rato con eso en Sí, primera. bueno, esto realmente quien nos lo dio fue nuestros compañeros de Noticias de Fuerteventura. Pues mira, muy bien, me parece, ya más son noticias que... Está en la prensa regional, en la digital. Y por lo luego menos. ha salido Lo ya vi esta mañana en todo, varios porque periódicos. realmente quien lo saca, para ser justo, no fueron los periódicos canarios, ni siquiera los de Fuerteventura. Los que lo sacaron fueron los periódicos, los tabloides famosos británicos. Don Sergio. Cuídate, Jorge, nos vemos. Hasta mañana. Don Hasta Miguel el Ángel, jueves. hasta el jueves, nosotros mañana miércoles, aquí a la misma hora. Buenas tardes.